Muy bien, pues bueno, como pueden ver, hoy nos tocó un panel. Ya pues veníamos de una serie de la parte de pues, lo que es la verdadera espiritualidad, ¿no? Verdaderamente espiritual. Me da gusto ver caras que ya que vienen regresando, caras que en algún otro momento vinieron más chiquitos y ahorita vienen peludos. No te veo a ti, Alan, pero si te cayó el saco. Tenemos visitas de Ciudad de México. Aquí, también aquí uno de Toluca, también algunos de Durango, pero ya son de casa, ya los adoptamos. Aquí es centro, ahora sí, multicultural, ¿no? Entonces, pero bueno, para empezar, quisiera invitar a Dani, si me apoyas con tu Biblia en Efesios 2, leyéndolo del 1 al 10, por favor. Y aquí está el micrófono para que pases aquí al lado de Becky y lo leas. Pero así con voz de narrador que tú tienes. Ahorita que no encuentres. Está ahí entre Génesis y Apocalipsis, por favor. Está después de Romanos, para que veas. Llega a Romanos, según yo, es... Ahí estás. Era broma que tenías que pasar. Efesios 2, 1 al 10. 2, 1 al 10. 2, 1 al 10, por favor. Y Él dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenísimo, muchas gracias, Dani. Un aplauso para Dani, por favor. Bueno, acompáñame orando para empezar a encomendarle a que el Espíritu se mueva entre nosotros y abra nuestros corazones y nuestras mentes y nuestros oídos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por un sábado más que nos permites volver a reunirnos. Gracias, Padre, porque podemos ser hospitalarios, abrir nuestro hogar. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permites pasar y acercarnos a ti, Señor. Gracias porque tú te mantienes siempre cerca de nosotros y permites que la razón por la que estamos aquí siempre sea de bendición, Señor. Nunca será, Padre, tiempo perdido o tiempo, Padre, que tengamos que recuperar después, sino, Padre, ayúdanos a ser conscientes, a ser, Padre, sensibles a sentir tu espíritu, Señor, a escucharte y, Señor, a que tú puedas hablar directo a nuestros corazones, Señor. Padre, todo esto quiero pedírtelo y encomendarte en los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar. Efesios 2, 1 al 3. Como venimos viendo la serie de Aparentemente Espiritual, o mejor dicho, Verdaderamente Espiritual, perdón, aparentemente fueron unas temporadas anteriores. Venimos viendo una serie de estudios sobre lo que significa realmente tener una vida espiritual, ¿no? Venimos viendo de lo que es lo que es realmente una relación con Dios. Íbamos viendo lo que significa tener una amistad, ¿no? Con Dios, porque hemos aprendido que cuando te preguntan qué religión eres, tú respondes, todos juntos, ¿qué responden? No tengo religión. Tengo una relación con Dios, así es. Entonces, ya llega un punto en el cual ya lo dices como si fuera una definición, ¿no? Y nos puede pasar también
sobre todo los que nacimos en una familia con cultura cristiana, pues aprendemos a imitarla, ¿no? Así como hay cultura islámica y cultura católica y cultura marihuana y todo eso, lo aprenden. Así que, pues venimos viendo todo esto, ¿no? O sea, cómo Dios se relaciona con nosotros, cómo nosotros podemos responder a la relación con Dios y cómo es que, pues Dios son tres personas en uno, ¿no? Y cada una de ellas nos trae algo, ¿no? Veíamos cómo Jesús, el Hijo, nos trajo salvación, cómo Dios, el Padre, nos trae guía, nos provee, nos trae cuidado. Y vemos también el Espíritu, ¿no? Que el Espíritu es, creo yo, para nuestra cultura o el entorno donde venimos lo que pues menos conocemos, ¿no? Pero vemos que en el Nuevo Testamento es de las cosas que más está trabajando, ¿no? Y hoy nos decía mi papá que le gustaría o le gustaba que analizáramos Efesios 2. Y para los que pusieron atención, Efesios 2 arranca con como pueden ver, como con un antes y un después, ¿no? Y queremos ir analizándolo poco a poco para que vayamos realmente viendo y entendiendo todo los mensajes tan fuertes que está mandando Pablo. Pero antes un poquito de contexto. Efesios es una carta que, aunque literalmente se llama Efesios, no iba dirigida solo a los efesios, era a un conjunto de iglesias que estaban en la región cercana a Éfeso, lo que actualmente es Turquía del Sur. Entonces, Pablo manda esta carta y es una carta dirigida a distintas iglesias, no a una en específico. Y bueno, entonces vamos a empezar a leer juntos y a ir viendo qué es lo que Pablo está tratando de decirnos. Entonces, vamos a empezar desde la parte del versículo 1. Dice, antes ustedes estaban muertos. Esta es la versión NBI, ¿verdad? Nueva versión internacional. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Me llama la atención que dice que antes ustedes estaban muertos. Y desde ahí quiero que empecemos a abrir nuestra mente a escuchar lo que realmente el autor y Pablo quería decirles, más que lo que nosotros ya entendemos, más de lo que ya sabemos, porque es algo que nos pasa mucho. Ya tenemos mucho contexto, ya tenemos mucha información previa y eso lo traemos al texto que estamos leyendo, entonces ya no escuchamos lo que el texto quiere decirnos a nosotros. Entonces, empezamos viendo que antes estábamos muertos. Y si te pones tu cachucha lógica, la pregunta natural es, no es cierto, Daniel. O sea, antes tenía 15 años, antes tenía 16 años, no estoy muerto, sigo aquí. Pero Pablo dice, estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Desobediencia a qué? O sea, ¿a quién le estoy siendo desobediente? ¿Y qué pecados? O sea, ¿qué es esa palabra tan rara? No la escucho más que los sábados y los domingos que voy al grupo de jóvenes o a la iglesia. Fuera de eso no lo vuelvo a escuchar en toda la semana. A menos que tenga papás cristianos y es que es un pecador y ahí entonces sí, pero de ahí en fuera en cualquier otro lugar ya no lo escuchas, ¿no? Pero me llama la atención esto, ¿qué significa estar muertos por nuestra desobediencia y nuestros pecados? ¿No? Si se da cuenta, la siguiente palabra es vivían en pecado. Pero a ver, Daniel, me estás diciendo que, ¿cómo que vivía si estaba muerto? O sea, no entiendo eso, ¿no? Bueno, vivían en pecado igual que el resto de la gente, paréntesis, o sea, todos estamos en pecado, o sea, ninguno se salva. Desde ahí Pablo está diciendo, igual que todo el resto de la chusma, obedeciendo al diablo. Entonces, desde ahí ya está poniendo un planteamiento distinto, está diciéndote, a ver, antes desobedecías, pero si obedecías al diablo. Entonces, desde ahí dice, órale, a ver, ¿cómo? O sea, no es cierto, yo no estoy obedeciendo al diablo, Daniel, no me ves pintando un pentagrama o sacrificando gatos y
celebrando Halloween, no, de eso no. Entonces, empieza a decir, Él es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ok, ya nos está diciendo a quién no estábamos obedeciendo, a Dios. Entonces Pablo está diciendo, tienes de una o dos. Hay un espíritu, como decíamos ahorita, con el cual naturalmente estamos, podemos decir que enfrentándonos, que es el espíritu del líder de los poderes del mundo invisible, ¿no? De hecho, tú me platicabas, ¿no, Becky? Que te impactaba mucho que venimos hablando de lo que es ser verdaderamente espiritual, lo que es ser realmente espiritual. Y aquí te está diciendo, sí, pero hay otro espíritu, ¿no? Y ese otro espíritu es el líder de los poderes del mundo invisible. Y ese espíritu está actuando también, ¿no? ¿Qué me comentabas, Becky? Bueno, acá algo que me llamó demasiado la atención es que dice los poderes del mundo invisible. Y esto yo cuando lo leí dije, ¿cómo que poderes del mundo invisible? ¿No? Y esto lo interpreté como, pues sí, o sea, cuando nos influencia algo, no nos damos cuenta, o sea, es invisible técnicamente porque no te das cuenta, no es tangible, no está alguien ahí empujándote, ándale, haz las cosas, ¿no? Entonces, la influencia del mundo no nos damos cuenta y muchas veces es invisible. ¿Por qué? Porque para nuestros ojos, pues no sucede, ¿no? Hasta que ya caímos y ya es como, ay, es que me influencié, ¿no? Y qué fuerte que dice obedeciendo al diablo. ¿Por qué? Porque él es el líder de estos poderes invisibles. Él es el que pues guía todo para que sin darnos cuenta nosotros caigamos en esta influencia del mundo, que es lo que platicaba con Dani. O sea, pues sí, para nosotros es totalmente invisible, no nos damos cuenta, ¿no? Y son influencias muy sensibles, ¿no vale? Digo, tenemos una científica aquí con nosotros, y nos damos cuenta que muchos de nosotros somos influenciados e impactados por el mundo invisible, literal, a nivel microscópico, ¿no? E incluso desde tu parte genética, o sea, tu contexto, tu familiar, o sea, el de dónde vienes, cómo te criaron tus papás, etcétera. Todas esas son cosas que a lo mejor no vimos a nuestros papás hacer, pero es influencia en nosotros, ¿no? Hasta el día de hoy. Y eso también es invisible a nosotros, digo, está escrito en nuestro código genético, pero no necesariamente lo vemos hasta que lo llevamos a cabo. Exacto, ¿no? O sea, nos damos cuenta cómo, por ejemplo, traigo al Alan de bajada, perdón. O sea, ahorita ya parece su papá. No es cierto. Ahorita con ese bigote y ese porte que trae ya cada vez se parece más a su papá y dices, de morrito, pues no se parecía tanto a su papá, pero ahorita ya pelo en pecho, ya... Yo lo conocí, lo cargué de brazos. No es cierto. No, él me cargaba. No, oye, perdón, de esto que decía Vale, me acordé que muchas veces yo así platicando con mi mamá, le digo de que no, y le contesté esto y no sé qué, y así, ¿no? Y mi mamá, no manches, yo hacía lo mismo, pero nunca te conté, o sea, ¿por qué lo haces? Y yo, pues, sangre. Sí, hay una frase que me gusta mucho que es, o sea, decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero seguimos teniendo el abuelo en los huesos. Entonces, tenemos influencias ahí familiares que es ahora sí, trabajo de nosotros aprender aquellas cosas buenas y ser conscientes de aquellas cosas malas. Algo que me gustaría recalcar también de ese versículo 2, Dani, es que claro que traemos todo este contexto, claro que es un mundo invisible para nosotros, como ahorita lo describían, pero algo que menciona en esta versión es que se niegan a obedecer a Dios, o sea, es consciente, porque no pecas inconscientemente, no hay una frase, no me acuerdo exactamente cómo va, que dice, ay, pecó de inocente o algo así, pero en realidad no es cierto, o sea, es aquí Pablo está diciéndoles, ustedes si se niegan a obedecer a Dios, conscientemente están decidiendo obedecer al diablo. Exacto. Y sobre todo cuando, que justo lo que dice Dani, o sea, nosotros si venimos más de un hogar cristiano desde chiquitos, siento yo que es aún más peligroso. ¿Por qué? Porque conocemos todo.
aparentemente, ¿no? O sea, sabemos cómo nos tenemos que portar, qué sí tenemos que hacer y qué no. Y aunque actuemos o aunque finjamos ser de alguna manera en la iglesia, el conocer lo que sí tenemos que hacer, es más peligroso porque lo conozco y aún así decido hacer lo contrario. Y eso pues es lo mismo, es negarte a obedecer a Dios, o sea, decidir por cuenta propia obedecer al diablo. Y ahora podrían decir, oigan, de que apenas voy llegando y ya me están agarrando a golpazos, ¿no? Pero, y así es Pablo, la verdad. Pero me gusta que empiece en el versículo 3 a decir, a ver, todos vivíamos así en el pasado. O sea, no es que ninguno de nosotros no esté exento de, todos vivíamos así en el pasado, ¿no? Y empieza a explicar qué nos hacía hacer esa influencia, ¿no? ¿Qué significa obedecer a Satanás o el diablo, ¿no? Y dice, seguir o siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces, con esto en mente, vamos a pasar a la siguiente slide y vamos a ver que Pablo está diciéndonos 3 cosas, ¿no? Antes estábamos muertos en vida, ¿ok? Estábamos desobedeciendo. Conscientemente. Siguiendo la naturaleza del pecado, ¿no? Entonces, si vamos al siguiente, vemos que muertos en vida, literalmente andábamos como zombies. Andábamos como muertos vivientes que nada más andaban viviendo por instinto, pero obedeciendo a alguien más. ¿Obedeciendo a quién? Pues al diablo, ¿no? Pero ¿de qué forma obedeces al diablo? ¿De qué forma obedeces a ese que quiere que te mueras, a ese que quiere que te mantengas muerto en vida, ¿no? Pues cuando sigues tu naturaleza pecaminosa. Y es extraño porque es un engaño, ¿no? O sea, en realidad crees que estás haciendo lo que tú quieres, siguiendo tus deseos, tus pasiones, como lo describe Pablo, pero en realidad no te estás obedeciendo ni a ti mismo, sino al diablo. Exacto, eso es lo interesante, o sea, tú crees que estás haciendo lo que quieres, ¿no? Pero alguien te siembra esa semilla y te dice, es una influencia invisible, ¿no? Y cuando lean Efesios, a Pablo le encanta hablar de los poderes, potestades, autoridades, gobernantes de las regiones celestes, ¿no? O sea, Pablo y la antigüedad reconocían que había ciertos poderes que influenciaban en nosotros, ¿no? Y dice, o sea, por eso lo menciona, ¿no? Líder de los poderes en el mundo invisible, aquello que causa división, ¿no? Y un ejemplo muy claro puede ser el tema del racismo. O sea, ¿quién inventó el racismo, no? Sin embargo, en Estados Unidos, pues parece que no dejan de hablar de eso, ¿no? Y lo volteas a ver raro y ya es porque soy negro o no sé, y ya estás así, ¿no? O sea, o el clasismo, ¿no? Incluso aquí en México, de que no, es que es la muchacha que nos ayuda y así. O sea, ese tipo de divisiones, ¿quién las creó y por qué somos esclavos a ello? Otro ejemplo muy claro de una autoridad puede ser el semáforo. O sea, tú te detienes ante una luz roja. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién diseñó que la luz roja te detenga? Si viene un alienígena y ve que todos los carros se detienen ante la luz roja, pues van a decir, esa luz roja tiene algún poder sobre ellos, ¿no? Y por eso todos se detienen. Pero no, hay ciertas cosas a las cuales todos somos influidos a seguirlas, ¿no? Y no siempre somos conscientes de quién las dictaminó o quién las estableció. ¿Querrán lo mejor para nosotros? O sea, con esto no estoy diciendo que se pasen el rojo, ¿verdad? O sea, por algo están ahí. Pero hay algunas que no tienen por qué estar ahí. Hay algunas que dividen, ¿no? Entonces, ok, si le haces la siguiente, la pregunta que sale es, a ver, Daniel, ¿pero qué significa pecar? O sea, siendo bien puntuales, esa palabra que he escuchado desde chiquito o que en mi vida he escuchado más que cuando he ido a misa o cuando he venido aquí al grupo, pero no sé qué significa, sé que es una palabra religiosa solamente. Bueno, pecar viene del hebreo jata. A ver, es que quiero que todos lo hagan, a ver, todos, como una jota. Jata, todos. Jata. Todo, en una sola vez, 1, 2.
Jata, andenle, qué bonito. Bueno, eso significa... Todavía no, por favor. Literalmente significa fallar. Significa no dar al blanco o errar al objetivo. Entonces, cuando se para Santi Jiménez y le pega y da un panecazo, literalmente jata el penal. O sea, falló el penal. Cuando el babas se me fue el nombre, Neymar, y, o sea, está por pegarle y le pegan y él se cae, está fallando la oportunidad, ¿no? Es literalmente errar el objetivo, ¿no? Eso ¿qué significa todo, saber? Eso mero. Entonces, literalmente, pecar significa no dar al objetivo. Y si se dan cuenta, es una cosa que pasamos y decimos, no, es que tenemos una vida pecaminosa y siempre estamos pecando y así. Lo que estamos diciendo es que la verdad nunca le doy al blanco. ¿Qué significa? Hay un blanco, hay un objetivo, hay un estándar que todos conocemos. Todos sabemos que no debemos mentir. Todos sabemos que no debemos encubrir cosas. Todos sabemos que no debemos hacer ciertas cosas que hacemos en la oscuridad. Ver cosas que no debemos de ver. Todos sabemos y sin embargo todos erramos el objetivo. Nunca le damos al blanco. Y aquí quisiera invitar ¿a quién? A Jesús. A ver, Jesús. Y quiero que se den cuenta, porque si me puedo regresar por favor al último versículo, al 3. Dice: por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. El concepto que tenemos de Dios puede ser de un Dios enojón, porque dice, ay, pues no, o sea, entonces Dios no me ama tal cual yo soy. O sea, no es cierto, se enoja por mi propia naturaleza. Pero no, vamos a ver qué significa realmente el enojo de Dios, ¿no? Entonces, si vemos que pecar significa no dar al objetivo, regrésate por favor. Ya estamos ahí. Jesús, ¿qué pasa? O mejor dicho, no, mejor Tere. Sí, no, Tere. A ver, pásate los pies en la boca. No sé. Provecho. Tere, ¿qué pasa cuando Jesús no hace algo que tú esperabas de él? Jesús, tu novio. Cuando no hace algo que yo esperaba de él. No, dilo, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué sientes? Pues tristeza y decepción. Sí, ¿no? O sea, cuando no te trajo, cuando Exacto, en el caso cuando tú le pediste hipotético, una pero pues hamburguesa no ha con papas sucedido. y no te trajo con papas, pues Hay golpes, en ese caso hay golpes. No es cierto. Bueno, ¿qué pasa si, pasa eso y le dices, amor, o sea, me gusta que la próxima pídelo con papas. Amor, por favor. Así le dices, ¿verdad, Tere? Así me dices que te dicen, ¿verdad? Entonces, pasa a la siguiente cita. Y ahora otra vez te lo pides sin papas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué onda? Exactamente. Ya te había dicho. Sí, pues el caso hipotético. Es el caso hipotético porque corrige a la primera acá mi compadre. Ahora, haciendo a un lado Jesús, ¿no? Suponiendo, en el caso hipotético, porque Jesús no lo es, alguien casi perfecto, me han dicho, Se chivea. Perdón. Me vio muy bonito. Sí, no. Aquí Tere está al lado de él por algo, ¿no? Entonces, Tere, Sí. suponiendo que tuviera una adicción muy fuerte y le hace daño, y tú ya le has dicho, oye, me duele que lo hagas, ya no lo hagas, y lo sigue haciendo, y por más que le dices, no lo cambia. ¿Qué sentirías? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que te viene por tu cabeza?
Pues frustración, porque pues no me está escuchando y actuando. Enojo. Enojo. Creo que, o sea, otra vez válido decir de que tristeza y decepción, pero todavía más intenso, pero ya yo creo que llegar a ese punto ya llegaría a ser molesto, como que pues estoy siendo ignorada y no le importo. Exacto, ¿no? Ahora, imagínate que fueras su papá o su mamá y lo ves. Pues ¿Qué? sí, lo mismo, más dolor, ¿No? yo creo. Pues, Acá sí. Jesús, acá mi amigo dice que le des unos guamazos para que se le quiten. Pero ahora empiezan a entender qué es lo que siente Dios. O sea, Dios es un papá o un esposo que ve que constantemente su pareja o su hijo al cual ama está haciendo todo aquello que te duele que haga, ¿no? O sea, y algunos de ustedes ya tienen parejas, otros ya están comprometidos, otros estamos, ay, me da pena. Otros están en búsqueda, pero en espera, otros están esperando en el Señor, muy bien. Pero es algo muy importante el ver que cuando tú le pides algo a tu pareja y ya se lo dijiste, es porque algo te molestó. Sin embargo, duele cuando lo ves y tú le dices a él, ya te había dicho que no lo hagas, ya te había dicho que me pones incómoda, ya te había dicho que me duele cuando me contestas de cierta manera, ¿no? Y lo sigues haciendo, y lo sigues haciendo, y lo sigues haciendo, ¿no? Y es más doloroso cuando conoces el estándar, cuando conoces el objetivo, cuando sabes qué es lo que le gusta a esa persona. Así vean a Dios. Entonces, con eso podemos entender que pecar significa hacer aquello que provoca que Dios no te pueda amar plenamente. O sea, eso es una forma muy práctica de ver lo que es el pecado. O sea, porque cada que tú pecas, lo único que estás haciendo es que Dios se moleste, se frustre porque yo te quiero amar. Yo quiero literalmente di mi vida, estuve dispuesto a dar mi vida por ti. Y tú sigues y sigues haciendo eso que me molesta. Sigues alejando a la gente de mí, sigues hablando mal de mí. Sigues haciendo aquello que sé que te va a hacer daño y lo sigues haciendo y parece que lo haces adrede y lo haces más tiempo, ¿no? Y eso duele. Y eso le dolería a tu pareja, eso le dolería a tu papá. Pero eso siente Dios. Tenemos que empezar a ver a Dios como una persona, un ser real que te ama, que le importas. Y por eso creo que se liga tan, pero tan claro el siguiente versículo, que viene a ser el 4. ¿No? Y creo que aquí Vale es donde quiere profundizar un poco más. Sí, continuando con el versículo, me gusta mucho la frase que pusimos en la diapositiva pasada, que es que pecar, fallar, provoca, ¿no?, que Dios no nos pueda amar plenamente. Sin embargo, es curioso porque en este siguiente versículo reitera que a pesar de que no lo merecemos, Dios sí nos ama, ¿no? Y plenamente. Entonces, sí, damos cuenta que Dios es una persona, pero una persona perfecta, ¿no? Porque cualquiera de nosotros ya hubiera arrumbado al pobre de Jesús, ya hubiera arrumbado a cualquier pareja, ¿no? Incluso un papá se decepciona de su hijo, se cansa y lo saca, pero Dios no. Exacto. Y continúa diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y me gusta mucho cómo habla de estas características de Dios, que ahorita vamos a profundizar un poquito más en ellas. Una es su misericordia, que Él es rico en misericordia. Obviamente también habla de su amor, pero también habla de otra característica, que es su gracia. Y su gracia, dice que por su gracia hemos sido salvados, ¿no? Y a lo mejor este es un versículo que hemos escuchado muchas y muchas veces porque es el que utilizan para compartirle a todo mundo, ¿no? De que no es por obras para que nadie se gloríe, y etcétera, ¿no? De que por gracia somos salvos. Y te dicen, ¿quién es Gloria? No sé. Bueno, y continuando con el siguiente versículo, dice, y en unión con Cristo Jesús,
Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Es decir, todo el pasado del que ahorita hablamos, toda la desobediencia que realmente manifestamos hacia Dios, se solucionó. O sea, ya tiene una solución. No es que estemos a la deriva o bueno, ya se pueden quedar viviendo en sus delitos y pecados y pasiones, etcétera, ¿no? Sino que Dios resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y otra vez recalca la incomparable riqueza de su gracia. Y es donde me gustaría ahondar en estas dos características, que es la gracia y la misericordia de Dios. Y a lo mejor ya lo hemos escuchado, ¿no? Como conceptos, que es la gracia y la misericordia, pero me gustaría ahondar porque siento que usualmente asociamos de que Dios es amor y nos quedamos con esa parte, pero realmente Dios tiene muchas características que anhela que nosotros reflejemos. Una de ellas es el amor, también está la misericordia y la gracia. Y la misericordia es que gracias a su misericordia nosotros no recibimos lo que realmente merecemos, que es la muerte. Porque así inicia diciendo Efesios, a causa de su desobediencia. Ustedes estaban muertos a causa, o sea, igual que Adán y Eva, a causa de desobedecer el único mandato que tenían, es que murieron, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente merecemos todos, porque todos hemos fallado al blanco, que es pecar, ¿no? Pero su misericordia es la que no nos hace morir como realmente lo merecemos. Y por otro lado, su gracia es lo que recibimos, pero que no nos merecemos. Y ese es el regalo de la salvación. Ahorita hablábamos éramos objetos del enojo de Dios, ¿no? Y realmente sí, nos lo hemos ganado porque fallamos y fallamos y fallamos y fallamos y juramos y perjuramos en Año Nuevo que ya nunca vamos a volver y es propósito, etcétera, y volvemos a fallar, ¿no? Pero Dios nos ama tanto y tan completamente que nos regala de su amor y nos regala la salvación que dio a través de la vida de su Hijo, a pesar de que no lo merecíamos. Y ahora, y es algo muy interesante porque, ahorita quiero preguntarle algo a Becky, pero se me hace muy interesante esta parte de que, o sea, Dios se mantiene recordándote que ahí está, ¿no? Que ahí está, que está presente, que está para ti, que está dispuesto a perdonarte, que está dispuesto a abrazarte, que está dispuesto a pasar por alto todo lo que hiciste, con todo, y eso lo veíamos la semana pasada que estuvimos en un ¿cómo se puede decir? Un retreat, un retiro de planeación. Pero veíamos que Dios está presente en todo lo que hacemos, ¿no? O sea, Dios está presente en cada momento que fallamos porque es omnipresente. Y es algo que pasamos por alto, ¿no? Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero, o sea, ser omnipresente es que está ahí en cada momento, ¿no? Y está ahí en tus momentos altos como en tus momentos bajos. Y digo, qué impactante es para Dios el decir, pues yo estoy aquí cuando quieras, ¿no? También, o sea, estoy aquí con los brazos abiertos. Y el decir esta parte y ponernos aquí arriba, pues no es porque nosotros tengamos menos retos que los demás, ¿no? O sea, al contrario, creo que cada etapa de nuestra vida somos retados de distintas maneras, ¿no? O sea, a mí no me reta lo mismo que me retaba en la secundaria, ni a lo mismo que me van a retar en 10 años, ¿no? Sin embargo, es real el tema de que cada momento estamos luchando y enfrentándonos ante esas influencias, ¿no? Digo, personalmente, hay momentos en los cuales tú dices, oye, ¿qué onda? O sea, literalmente el placer está a un clic de distancia. Es real. O sea, la droga del siglo XXI de los hombres, pues la pornografía. Y ya las mujeres están, ahora sí que parecen competencias, ¿no? Estaba viendo un dato que, literal lo estaba leyendo, decía que en 1950 hubo un momento en el cual, que fue el boom de las revistas Playboy,
que fue lo que inauguró así como que las revistas con mujeres desnudas y todo. El pico fueron 57,000 revistas vendidas en el año. Y eso fue impresionante. Y la cultura era como que, oh, no puede ser, se está yendo esto, ya viene Dios, ya está súper pecaminoso esto. Estaba viendo los datos del año pasado y Pornhub, que es la principal plataforma de pornografía del mundo, dijo que se reproducen 57,000 videos por segundo en el 2022. O sea, a esa velocidad vamos, ¿no? Y dense cuenta, o sea, nos estamos enfrentando a eso, a la disponibilidad y a cada detonante, porque sales y hay un anuncio de una chava enorme allá y otro anuncio acá y estás viendo el fútbol y te aparecen las porristas y o sea, literal, no es gratis. O sea, Satanás, como aquí bien dice, es el líder de los poderes invisibles, ¿no? Y sabe que si tú te mantienes alimentando eso, si nos mantenemos como varones viendo eso, ¿qué va a pasar el día de mañana? No vas a poder aguantar una sola relación, no vas a poder ser fiel con tu pareja, vas a destruir literal tu descendencia con tus hijos. Es el mundo donde vivimos, no podemos taparnos los ojos. Yo me enfrento a él, todos ustedes se enfrentan a eso. Pero no, queremos encubrirlos, ¿no? Y Dios te dice, o sea, yo estoy ahí, yo lo veo, pero te puedo perdonar. O sea, no tienes por qué encubrirlo. Hay un versículo en Proverbios que dice, el que encubre su pecado, el que encubre su falta, el que cubre que no le da el estándar, no va a prosperar. Porque, ¿qué crees? Nadie se da cuenta, pues lo va a seguir haciendo, ¿no? Dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, o sea, el que dice, pues sí, o sea, tal cual, pues sí, me equivoqué. Sí, tengo ciertas tendencias. Un ejemplo muy claro, y lo voy a decir tal cual, es la homosexualidad. O sea, es una tendencia sexual más. Así como tú no te la vives como un animal yendo tras cada cosa, Dios te hizo consciente para detenerte, ¿no? Y eso es algo impresionante. Nadie lo tiene. Y ahorita parece que te dices, no, al contrario. O sea, todos los mensajes de Nike es just do it, ¿no? Y Burger King y es come como rey. Y estaba viendo uno de las apuestas, no, pues en caliente, ¿no? O sea, te impulsa a hacerlo, no lo pienses, actúa, no lo pienses, actúa. ¿Y qué creen que hace la pornografía? No lo pienses, actúa. Como aquí bien dice, viviendo en la naturaleza, muertos en vida, nada más subsistiendo, ¿no? Y lo que te quería preguntar, Becky, es, oye, ¿cuál es la manera, psicológicamente hablando, en la cual tú puedes empezar a liberarte de ese tipo pues sí, o sea, de adicciones, ¿no? Pues creo que en películas y todos hemos visto que el primer paso es aceptarlo. Aceptación. No, primero es esa. Sí, o sea, es la aceptación. ¿Por qué? Porque la verdad, o sea, alguien que no quiere cambiar y que no acepta que está mal, pues no tiene por qué cambiar. ¿Por qué? Porque yo estoy bien. Y eso es algo bien curioso que lo menciones. ¿Por qué? Porque ahorita, o sea, en esta sociedad, como decía Vale, todo el mundo te dice, estás siguiendo lo que tú quieres, ¿no? O sea, si tú quieres comer como rey, dale, tienes Rappi, tienes Uber Eats, tienes Didi, o sea, pídelo ahorita, no pasa nada. O sea, satisface. Sí. Y después ves, ¿no? O sea, ya después ves cómo bajas de peso, ya después ves cómo pagas tu doctor, X, ¿no? O sea, tú, dale. ¿Y qué nos hacen creer? Que tú lo estás decidiendo. Y que no hay consecuencias, ¿no? Ajá, exacto. Que tú lo estás decidiendo y que no hay consecuencias momentáneas. Pero se me hace bien curioso esto de que de verdad sí sentimos de que no, yo tengo el control.
Yo tengo el control y les voy a ser bien sincera, a mí me ha pasado muchísimo con la comida. O sea, me compro paquetón de galletas y digo, 2 y lo guardo y para la semana, ¿no? Bueno, 3. Ajá, y poco 4. a poco no puedo, o sea, no puedo controlarlo. No puedo 2, quiero 3, quiero 4. Bueno, ya tengo aquí el paquete, ya me las acabo, ¿no? O sea, porque ¿para qué guardarlas? Se hacen hormigas. O sea, y sí, o sea, mucha gente sabe que yo batallo mucho con eso. ¿Y qué pasa? Que después, ahora sí viene la culpa, ahora sí viene, no, es que demasiado azúcar hoy. No, ya mañana voy a correr. A vicio. Entonces, pues no, al final te das cuenta y dices, ay, no podía. Yo no tenía el control, ¿no? O sea, realmente es tus deseos, tu instinto de quiero todo ahorita ya, es lo que te controla. Y nos pasa, como decía Dani, con la pornografía, nos pasa con la sexualidad, nos pasa con la comida, nos pasa con las compras, o sea, no estás controlándolo tú, aunque pienses que así poquito le voy soltando, no. O sea, no hay manera de así poquito le voy soltando porque se te va. Estaba leyendo un estudio que decía que desde que se inventó la tarjeta de crédito, las personas han aumentado no sé cuántas veces más sus compras, ¿no? Y desde que se inventó el pago online, se triplicó eso, a comparación de cuando se usaba el dinero físico. O sea, el tú tener algo físico que lo estás entregando para comprar algo más, o sea, y el ver que se te va terminando, es un como límite natural que... Visual, es visual, súper visual. Que te das dando cuenta que, órale, se me va a acabar, no va a gastar tanto, y lo va reteniendo. Cuando compras online no sientes nada y es súper fácil. Ya te dicen que guardes la tarjeta para que nomás le piques y se compre solito, ¿no? O sea, cada vez lo que Satanás quiere es quitar límites, ¿no? O sea, quita límites, solo hazlo, solo cómpralo, te lo mereces. O sea, trabajaste muy duro por eso, te lo mereces, ¿no? Pero creo que ahí es donde viene de nuevo esa misericordia de Dios, ese regalo de Dios, que podemos cambiar de la mano de Él, ¿no? Y creo que por eso, Becky, te pasaba a ti el micrófono, porque me comentabas que te gustaba mucho el versículo 7 en la versión de la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque pues estamos ahorita hablando de cómo nosotros nos sentimos así y es como sentirte esclavizado, ¿no? A tus instintos, tus deseos. Pero en este versículo 7, ahí pedí que me lo pusieran blanquitas, que dice cómo a pesar de todo esto, o sea, a pesar de lo que menciona en el versículo 1, 2, 3, de que estábamos muertos en vida, de que seguíamos estos instintos, nuestra naturaleza, cómo aún así Dios nos puede poner de ejemplo. Y cuando yo leí esto, yo dije, ¿cómo? ¿A mí? ¿Por qué? Porque aquí hay unos puntos importantes que me gustaría resaltar, que el primero es, para la gente que sí lee la Biblia, tenemos tantos, o sea, aquí hay miles de personas que nosotros vamos leyendo que es un ejemplo para nosotros, ¿no? O sea, leemos a Abraham y decimos, wow, el padre de la fe. Leemos a Moisés y decimos, wow, no manches, aguantó al pueblo hebreo. O sea, tenemos muchos ejemplos y nosotros, o sea, en este versículo dice que nosotros también podemos ser un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? No porque seamos perfectos, porque si se fijan, todos han tenido errores, o sea, no hay una persona, aparte de Jesús, perfecta en la Biblia. Y esto me llamó mucho la atención porque justo estoy compartiendo en el discipulado Génesis. Y pues vamos, ¿no? Desde Adán y Eva, fallaron. Y de ahí, no, pues bueno, que Noé falló su hijo. Y ok, vamos en Abraham, ya la siguiente familia escogida, también falló Abraham. Entonces es como, ok, ninguno es perfecto, ¿no? Y aún así están aquí. Y entonces no es porque, como llevó una vida intachable, Dios dijo, vamos a poner su historia en la Biblia. Y así con nosotros tampoco es, no es de que, como está llevando Becky una vida intachable, la voy a poner como ejemplo, porque pues no es así, ¿no? Ningún ejemplo de la Biblia es perfecto. Y así nosotros no somos perfectos y aún así Dios nos pone como ejemplo.
Y ese es un punto que quería resaltar. Y también, así como un poco más tangible, Dios nos puede poner como ejemplo con las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conocen o nos conocieron como éramos, gritones, contestones, enojones, como sea. Nos conocieron y somos ahora un ejemplo de lo que Dios puede hacer. Ok, yo era así, pero la gente a mi alrededor ve, acá dice, la increíble riqueza de la gracia y la bondad que Dios nos tuvo. Sí, o sea, cómo nos cambia, y eso puede ser un ejemplo para la gente de nuestro alrededor, que nosotros lo hemos dicho, ¿no? Es como dar testimonio, pero pues al final Dios te usa como ejemplo. Como esté tu vida, que tú le permitas trabajar, te va a usar como ejemplo, y no porque seamos perfectos, que es lo que menciona en los siguientes versículos, que es del 8 al 10, que dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y luego dice: esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Otra vez, es por gracia, o sea, y gracia decía, ¿vale? Que es, ¿qué era? Que recibimos lo que no nos merecemos. Exacto, o sea, les digo, yo leyendo el versículo pasado dije, yo, ejemplo, o sea, no. Entonces, de nuevo, es por gracia, o sea, no porque yo me merezca, porque soy súper buena persona, que Dios me salve. Yo no me merecía que Jesús lo clavaran en la cruz por mí, para nada. Sin embargo, dice, es por gracia, ¿no? Porque Dios me dio algo que yo no me merecía. Y de nuevo, o sea, te dice, ok, es por gracia, y luego te lo vuelve a decir, no por ti, o sea, no por ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y algo que ahorita viene en la siguiente diapositiva, pero que platicaba con Dani, es como gracia, o sea, cuando normalmente decimos gracias, ya sé que lo decimos ya más por costumbre, pero es como gracias por el favor, ¿no? O sea, porque a mí no me costó, es algo gratis. Y le decía a Dani, pues sí, pero realmente en la vida nada es gratis. O sea, te pueden regalar algo, pero a alguien le costó, ¿sí? O sea, y si te lo regala la fábrica, le costó material, o sea, hubo ahí un costo, ¿no? Y con la salvación es lo mismo, o sea, no es de, no, o sea, también hubo un costo, también a alguien le costó. Y algo muy fuerte es que ese costo fue una vida, y fue una vida de alguien que de verdad sí se lo merecía, o sea, que sí llevó esa vida intachable que decimos que nadie puede llevar. Entonces, definitivamente a alguien le costó y a alguien pagó ese regalo que para nosotros fue por gracia, o sea, que para nosotros fue gratis. Y luego dice, mediante la fe, que es lo único que se necesita para que nosotros podamos recibir ese regalo, ¿no? Y de ahí, otra vez, o sea, ya te dice, es gratis, y luego te dice, no procede de ustedes, y luego te dice, otra vez, es un regalo, y te vuelve a decir, no es por obras. No es por obras para que nadie se jacte, y en otra versión, creo que es la Reina Valera, dice, para que nadie se gloríe, ¿no? O sea, para que nadie diga, es que yo me lo gané. Para que nadie diga, como yo me esforcé tanto, Dios está en deuda conmigo y me tiene que dar la salvación, porque llevo una vida increíble y yo me porto súper bien y yo no hago lo que los demás hacen, mis papás son creyentes, entonces yo voy a la iglesia, o sea, no. Entonces no es que Dios esté en deuda conmigo y que por eso me tenga que dar la salvación, ¿no? Así que en este versículo 9 dice, no es por obras. ¿Por qué? Para que no te tomes crédito, o sea, para que no digas, sí, yo me lo merezco, sí, yo me gané esa salvación. Que aquí algo también fuerte es que siento que si en cualquier religión, lo que ustedes quieran, si fuera por algo que tú haces, si fuera por tus obras, Jesús hubiera venido para nada. ¿Por qué? Porque Él dio su vida, porque nosotros realmente no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y también mencionabas tú algo de qué es salvación. Sí, cuando decimos salvación, la mera palabra tiene una connotación de que es algo que no puedes hacer por ti mismo, ¿no? O sea, requieres que alguien te salve, ¿no? O sea, la salvación es cuando
una chava se tira a un acantilado y necesita que alguien la salve y tiene que llegar Superman porque ella se va a romper toda la cara, ¿no? Entonces, la salvación implica que necesitas ayuda o apoyo externo. Sin embargo, en este siglo XXI de sueños y donde te reconocen todo, te dicen que, o sea, tú tienes que ver por ti mismo, ¿no? O sea, no esperes que nadie te salve. Y tú tienes que conseguirlo todo por ti mismo. E incluso se podría decir que la cultura cristiana se ha vuelto un tema hasta de, como lo que decimos, no es una relación personal, individual, primera persona, ¿no? Entonces, Dios dice no, o sea, necesitas ayuda y Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso es algo muy padre, ¿no? O sea, que Dios te respalde y te dice, yo estoy dispuesto a salvarte, a hacer algo por ti, porque tú no puedes hacerlo solo. Exactamente. Y bueno, entonces, como en resumen de estos dos versículos, hablábamos de que gracia es un regalo, ¿sí? O sea, que no lo consigues tú, te lo da alguien más, pero que aún así eso cuesta y que alguien lo tiene que pagar y que lo pagó Jesús, que cuando estamos hablando de que la salvación fue un regalo que alguien más pagó. Y de ahí también que no somos nosotros los que lo obtenemos o que nos lo ganamos, ¿no? Porque realmente, pues al principio decíamos, ¿qué nos ganamos? El enojo de Dios, esta decepción, esa tristeza, ¿no? Por nuestra naturaleza. Sin embargo, por su misericordia que nos da Dios, la salvación. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y si se fijan, en el versículo 9 también menciona obras, pero dice que la salvación no es por obras. Y luego en el versículo 10 dice que la salvación es para obras. Y esto está un poquito confuso porque se refiere a dos cosas muy distintas. En el versículo 9, las obras que menciona es, ok, voy a hacer cosas buenas para ganarme esa salvación, ¿no? O sea, me voy a esforzar yo para yo conseguir esa salvación. Y en el versículo 10 dice que Dios nos dio la salvación para que nosotros hagamos esas obras, ¿no? Y pues algo también que comentábamos acá los tres era que sí, es un regalo, pero cuando tú regalas, más bien, cuando recibes un regalo de cumpleaños, que alguien te da un regalo y quedó bien padre, ¿no? De cierta manera te compromete y dices, ay, ahora yo le voy a tener que regalar algo en su cumpleaños. Y es algo más o menos así, o sea, no es a fuerzas, es si tú quieres, pero es como esa necesidad de reciprocidad, ¿no? Y pues así es con la salvación, ¿no? O sea, Dios nos la da, Jesús la pagó y Dios nos la da, ¿no? Hablábamos de que era una respuesta, ¿no? Exacto. Ajá. Cuando alguien te regala algo, lo mínimo que puedes hacer es gracias, ¿no? Es como la mínima respuesta que esperas escuchar de cuando alguien te da un regalo. Y habiéndonos Dios regalado la salvación, ¿cómo no estaríamos agradecidos entonces? ¿No? Es como que lo mínimo que deberíamos tener en nuestro corazón es ese agradecimiento, pero aparte es lo que menciona Vicky, la respuesta también debería ser querer hacer esas buenas obras, ¿no? Exacto, o sea, como que también responder a ese regalo dando algo por simple agradecimiento, ¿no? Y ¿qué nos pide Dios que respondamos? Haciendo ahora sí las buenas obras. Y no es cualquier cosa, o sea, no es lo que a mí se me antoje hacer. No, o sea, realmente dice que son las obras que Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. En otra versión dice para que anduviésemos en ellas, o sea, para que constantemente estemos pues poniendo en práctica esto que Dios dispuso en un principio, que no sé si se acuerden, pero siempre mi papá menciona mucho de que en Génesis 2. No, 2. 1 y 2. Bueno, en Génesis, Adán y Eva
Dios les da algo que hacer. ¿Qué les da? Les dice que sean fructíferos, que se multipliquen. Dani, ahí busca Génesis 1. Ahí es la primera página. Que se multipliquen, 1:22. gobiernen la tierra, que la cuiden. O sea, son esas cosas. Y obviamente no se refiere nada más a plantar arbolitos y riégalos, ¿no? Que pues en un contexto bíblico lo entenderían así. Pero se refiere a: sé fructífero, trabájale, échale ganas y vas a tener frutos, ¿no? Y pues es lo mismo en la vida con Dios. Dani, creo que ya lo tiene, ¿no? Sí. A ver, léelo. Micrófono. 22. Dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Salud. A ver, ¿qué dice ese? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Exacto. Entonces, básicamente, o sea, si esto está en Génesis 1, esto es lo que Dios tenía planeado para la humanidad. ¿Y qué pasó? Que al nosotros vivir, como decía en los primeros 3 versículos que leímos, pues ya no hicimos esto, ¿no? Hicimos todo lo contrario. Entonces, básicamente, la salvación fue para esto. Fue para que nosotros ahora regresáramos nuevamente a la vida. ¿Para qué? Para cumplir ese propósito que Dios nos dio. Entonces, que ahora sí ya llevamos una vida con un propósito y no en esclavitud sin saber por qué hacemos las cosas. Sí, no sé si quieres agregar algo más, ¿vale? Me gusta mucho y creo que también lo platicamos, como decía Becky, no hicimos obras para ganarnos la salvación, sino que Dios nos regala la salvación y por ende hacemos buenas obras, ¿no? Y creo que en este contraste que viene en todo este pasaje de Efesios, incluso si le seguimos del 11 al 22, van a encontrar que sigue haciendo ese contraste para seguir tratando de darnos una identidad, de que ya no hacemos las mismas cosas que hacíamos en el pasado, sino que ahorita debe de haber un cambio. Y si realmente no demuestras un cambio, es que no estás respondiendo a la salvación que Dios nos regaló. Y para mí eso es algo muy impresionante porque usualmente nos acostumbramos a esta idea de que la salvación es una oración, porque así nos lo enseñan. Y como ya oramos para pasar de los niños a los grandes, ya somos salvos. Pero aquí no dice eso. Dice que realmente tus obras casi demuestran que hubo un cambio, que hay un giro en tu vida y que eso te provoca hacer buenas obras. Pero si no tienes ganas de hacer buenas obras o ni siquiera estás pensando en qué son las buenas obras que Dios preparó de antemano, porque esa es otra cosa, podrías definir tus buenas obras de acuerdo a lo que tú pienses, ¿no? Pero la realidad no es así. Si estás interesado en cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para mí, mi respuesta en agradecimiento a la salvación debería ser: yo quiero hacer esas buenas obras. Definitivo. Y digo, me encanta que estemos terminando con este tema porque es como un reto, ¿no? Y más que un reto, vamos a verlo como un recordatorio de que al final Dios tiene un propósito por el cual hace las cosas, ¿no? Y lo más increíble es que también conoce que no somos perfectos, también conoce que tenemos una tendencia hacia el mal, ¿no? Y no se asusta, o sea, tanto no se asusta que Él dijo, ¿sabes qué? No van a poder ellos por sí solos. Y yo decido tomar en mis manos el yo hacerles un camino hacia esa perfección, ¿no? O sea, yo quiero traerlos de regreso hacia mí, entonces yo necesito hacer algo al respecto. Y lo hizo sin dudarlo. Y
literal, el único que nunca pecó, el único que nunca falló en darle al objetivo, el que efectivamente lo logró, fue el que voluntariamente murió. El único que no se lo merecía. Y ese es el pago que Él dio por ti. O sea, tenemos que apropiárnoslo. Tenemos que ser muy, muy conscientes de que todo esto que estamos creyendo hoy está descansando en el hecho de que una persona, un hombre, dio la vida por nosotros. Y eso debería de darnos un valor inimaginable, porque es el Dios que creó el universo. Decidió hacerse humano por nosotros. Y si eso no te da valor, pues tengo que decirte que pues vamos a seguir andando por la vida escuchando lo que nos digan, ¿no? Obedeciendo, como bien lo dijo Pablo al principio, obedeciendo al espíritu de este mundo, que quiere mantenerte como un zombie, muerto en vida, nada más subsistiendo y comparándote con monos. Entonces, la semana pasada fue un momento muy padre. Parte del equipo que nos juntamos aquí y que nos servimos aquí, nos reunimos y algo que salió al tema fue que queremos que este lugar sea un lugar de honestidad, ¿no? Sea un lugar donde no se sientan presionados, no se sientan con cargas, no se sientan juzgados. Dios nos liberó. ¿Por qué nos libraría para ponernos más cadenas? O sea, en el momento en el cual las personas que van a la iglesia se sienten estresadas de estar ahí, se perdió el propósito. O sea, si Jesús, el Dios perfecto, hecho humano, decidió meterse al chiquero que era del mundo y participar de él y dejar que lo matara, no llegó con una actitud de juicio, no llegó con una actitud de voy a enseñarles cómo se debe de hacer las cosas porque ustedes no saben. Al contrario, él dijo, a ver, ¿cuántos de ustedes están cansados? ¿Cuántos de ustedes están estresados, cargando, ansiosos, con depresión? Yo lo voy a cargar. Vengan a mí y descansen. Y creo que todos es lo que queremos hacer aquí. O sea, si tienen cosas de lo que se arrepienten, si tienen cosas ocultas, si se sienten que no están dando nunca el objetivo, aquí es su hogar, aquí es su casa. Siéntanse libres de acercarse entre nosotros. Nunca, jamás nos vamos a juzgar porque somos iguales que ustedes. Somos iguales, estamos en la misma condición, como decía Pablo. Todos tuvimos cosas que abandonar, todos tenemos cosas que luchar. Pero este es tu hogar. Siéntete siempre bienvenido de estar aquí, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, acompáñenme orando. Y quiero que repitas lo que voy a decir en tu corazón. Y esta vez díselo gritando en silencio. A Dios que está aquí presente, está aquí a tu lado, con los brazos abiertos. Y dile: Dios, perdóname por fallar tantas veces el objetivo. Perdóname porque aunque sé
lo que te gusta, lo tengo en mi corazón, conscientemente no lo hago. Y lo repito, a pesar de que daña a otros. Discúlpame, Señor, por estar engañándome, pensando que puedo engañar a los demás, pensando que puedo engañarte a ti. Incluso aunque sé que me duele, incluso aunque sé que me lastimo, incluso aunque soy consciente de que no es lo que debería estar haciendo. Perdóname, Señor. Perdóname por verte como alguien que me juzga. Perdóname por verte como alguien malvado. Ahora me doy cuenta, y estas últimas semanas he estado aprendiendo de ti. Y tal vez anteriormente había escuchado de ti, pero quiero decirte que hoy entiendo. Hoy entiendo cómo te sientes realmente y cómo me ves. Y quiero decirte, Señor, que valoro completamente lo que hiciste hace 2000 años por mí. Y quiero aferrarme a ese amor incondicional y a esa misericordia y ese regalo que tú me das, porque ya entendí y ya estoy cansado de tratar de obtenerlo por mí mismo. Ya entendí que no, por más que haga las cosas, necesito que alguien me salve. Por más que intente llegar a la superficie, necesito que alguien me impulse y alguien me levante. Y Padre, quiero decirte en esta noche que acepto ese salvavidas, que acepto ese sacrificio que hiciste, incluso sin merecerlo, y a pesar de mi constante falla, a pesar de mi constante pecado, tú me recibes con los brazos abiertos. Quiero dejar atrás todo lo que hice y quiero aprender ahora a hacer las cosas, esas buenas acciones, esas buenas obras que sé que te agradan y que tú tenías preparadas para mí desde el principio. Quiero conocer de ti, quiero conocer tu espíritu, quiero conocer a tu Hijo. Y quiero que me acompañen hasta el final de mis días y hasta que el día de mañana podamos vernos frente a frente y pueda abrazarte y pueda darte gracias por lo que hiciste por mí y por aceptarme y amarme a pesar de mis errores. Dios, esto te lo pido, te lo agradezco en los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesús.